¿será que sí va a ser posible? Yo como inmigrante sí voy a lograr eso. Son 2 sueldos adicionales al año que recibías de ingreso pasivo con esa casa. O sea, ya la zona se ha valorizado mucho más. O sea, que has doblado tu ingreso. Llegaron a los Estados Unidos a hacer lo que podían, como llegamos todos, de inmigrantes. Y han creado la base para lo que con certeza va a ser un mundo de abundancia financiera, con pequeños pasos. Y lo que yo quiero insistir, y lo hago en mis podcasts, por eso yo entrevisto personas comunes y corrientes, como tú, como yo, es que tú tienes los recursos para darle la vuelta a tu vida, para crear tus sueños y comprometerte con lo que tú quieres. Hoy Alejandro y Natalia nos van a contar cómo han hecho para trabajar en equipo, para crear su familia y para lograr lo que tú puedes lograr. Además, en lo que hablamos, les damos a ellos estrategias para aumentar sus ingresos, que estoy seguro que a ti también te van a ser útiles. Disfrútalo. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola Natalia, Alejandro, ¿cómo están ustedes? Hola Carlos, ¿cómo estás? Qué rico estar contigo aquí hoy. Gracias por la invitación. De verdad que ustedes han hecho un trabajo increíble y hoy vamos a ver cómo el enfoque y la disciplina y el trabajo en equipo genera resultados que al comienzo no se ven tan impresionantes, pero los cimientos son lo más importante. ¿Ustedes en dónde están ahora? Bueno, nosotros estamos en Daytona Beach, Florida. Estamos viviendo acá hace más de 6 años. Te conocemos, Carlos, hace más de 7 años cuando tuvimos un seminario contigo en Medellín. En este momento, como te digo, estamos acá en Daytona y lo hemos logrado gracias a seguir tus indicaciones y seguir todas sus recomendaciones en la mentoría. ¿Qué hacen ustedes ahora? Bueno, yo soy comunicadora social. Inicialmente, cuando llegué a Estados Unidos, empecé a trabajar en un daycare donde podía también ver a los niños. Fue una manera de empezar a aprender inglés también, pues, y de desenvolverme un poquito más para poder estar más cómoda en el país. En ese trabajo estuve más o menos 2 años, mientras que Alejo también estaba pues haciendo su labor. Yo en mi país, bueno, soy psicólogo y trabajamos en trabajos de oficina con el gobierno. Cuando llegamos aquí a este país, pues con el tema y el enfoque de desarrollarnos en propiedad raíz, entonces comencé a trabajar como handyman y luego comencé a trabajar en la parte de electricidad. También era una compañía donde solamente trabajaban americanos. Fue una manera también muy buena para aprender inglés, que me ayuda a desarrollar muchas habilidades, además de las habilidades kinestésicas, habilidades en toda la parte del lenguaje y en toda la parte por lo menos de la confianza, que a veces es complicado para uno tener como esa confianza para hablar, sobre todo. Ahora estoy como real estate agent, estoy trabajando full time en eso. Fue un salto que dimos, digamos, de una manera muy improvista, que ahora están dando frutos y que esperamos que lo sigan dando. Cuando yo estaba en el daycare, pues obviamente ya después de un año de estar pues ahí trabajando, ya estaba un poquito agotada. Es un trabajo físico al que no estaba acostumbrada porque venía de trabajo de oficina y otras cosas. Alejo me decía, tienes que aguantarte otro poquito más porque necesitamos que estés siquiera 2 años en ese trabajo, necesitamos crédito, que es lo primero que venimos a construir en este país. Y me acuerdo mucho de una llamada que te hicimos un poquito como ya desesperados, como que qué íbamos a hacer, era parte de nuestra asesoría. Le pedimos a alguien, a mi hermana que en ese momento vivía acá, que cuidara a los niños y nos fuimos a meter al carro casi 2 horas para poder tener esa conversación contigo donde íbamos a hacer el mapa a seguir. Cuando uno está acá, pues uno a veces dice, ¿será que sí va a ser posible? Yo como inmigrante sí voy a lograr eso, a pesar de que teníamos pues los documentos, toda la posibilidad de crecer. Uno no cree en esa fortaleza que puede tener, pero que alguien se la tiene que ayudar a despertar. Y Carlos, esas palabras que vos nos diste en ese momento fueron como ese bálsamo empujón para el alma, como, sí. Oigan, es que ya sosténgase Natalia en ese trabajo, Alejandro sosténgase en ese trabajo, y así fue como fuimos capaces de comprar la primer casa. Sí, fueron 4 años y medio de estar en electricidad solamente con ese propósito y poniéndonos bonitos para los bancos, como lo aprendimos. En tus palabras. Tener los primeros 2 años con W2 para poder aplicar al primer crédito, luego aguantarnos un año más para buscar el segundo crédito de la segunda casa. Y bueno, ya dimos el salto en mi profesión y lo que hace Natalia, que está trabajando ya con una compañía desde la casa, es una compañía de voluntarios. ¿Qué edades tienen ustedes? 42. 42. ¿Y cuánto llevan de casados? 14. ¿Y cuántos niños tienen? 2.
¿De qué edades? Simón tiene 10 años y Eloísa tiene 8 años. Yo me acuerdo de la conversación y me pareció que era un paso muy valiente de psicólogo a ser electricista. Pues no es ni siquiera electricista, es ayudante de electricidad porque uno empieza por lo que empieza y esos trabajos son duros. Cuéntame, ¿qué fue lo que ustedes me consultaban en esa vez en el carro y qué les dije? Que yo quería salir del trabajo. Yo ya estaba muy cansada. Ya los niños estaban cumpliendo allá el ciclo, ya ellos podían pasar a escuela. Y yo decía, yo necesito hacer mi profesión. Nos decías, usted se tiene que quedar en ese trabajo. La W2 tiene que estar más o menos 2 años. Tenemos que construir crédito. Creo que lo de las tarjetas de crédito también. Nosotros no compramos carro nuevo cuando llegamos a este país. Gracias a tu recomendación. Voy a hablarlo personalmente y yo sé que Alejo también lo comparte conmigo. El concepto de riqueza fue reestructurado por completo. Llegan a Estados Unidos, entonces pueden comprar un carro porque se los entregan con el ID. Esa era como la idea que con la que uno llegaba. Cuando tú nos dijiste y nos asentaste como los pies en la tierra con Alejo también diciéndome, no, es que no se puede comprar carro en este momento, o sea, vamos a comprar un transportation, algo que nos sirva en este momento para desplazarnos. Esa historia la va a contar Alejo. Tuvimos 2 transportation, 2 Toyotas, el mismo modelo, el mismo tipo de carro, el mismo color, entonces la gente no sabía que en el de ella o en el mío, porque eran igualitos. Sí. Y nos costaron el mío $900, el de Nati costó $1,200, un indestructible, los Toyota Corolla 2001. 2001, imagínate. Era más fácil la mecánica, porque si el mismo problema del uno podía solucionar el del otro y ya sabía. Si algo le pasaba a este, ya sé qué es, entonces le solucionaba. ¿Cuánto dieron de cuota inicial de la primera casa? Ay, yo no me acuerdo, como 12,000, 15,000, algo así. En ese momento, ustedes hubieran tenido una deuda de 2 carros y no hubieran tenido los $12,000. Con lo que no compraron los carros, compraron una casa. Y ahora, ¿cuánto más vale esa casa desde que la compraron? $140,000 más. Si hubieran comprado los 2 automóviles del año, se hubieran devaluado el 50%. Claro. Cuando yo le digo a la gente, mire, compre un carro funcional bueno. Ese es un carro que ustedes compraron que tenía 15, 17 años, bueno, casi 20 años, pero son carros buenos. Son carros que son muy bien construidos. Los repuestos se consiguen en cualquier parte y hay carros que son viejos, pero han sido muy bien mantenidos. Son buen negocio si uno los compra bien. Tan buen negocio que lo vendí hace un año y lo vendí en 2,400. Si hubiera sido un carro nuevo, lo vendes por la mitad. Es un carro viejo, lo vendieron por el doble. Y además en financiarlos, porque si yo financio un carro de $2,000 y le digo al dueño, le pago 200 mensuales, es mucho más fácil que uno de 20,000, ¿no? Porque yo trabajo con muchos latinos. Le digo lo mismo, porque es que las reglas son las mismas. Y compran carros nuevos, se endeudan las tarjetas de crédito. Y ustedes han hecho la tarea, quedarte en un trabajo que no es fácil, porque no es fácil. Y Alejandro, mantenerse en un trabajo, y veo que aprendieron inglés ambos. Sí, señor. Sí, señor. Increíble. Yo llegué a los Estados Unidos a los 45 años. O sea que ustedes todavía van mucho más adelante que como yo estaba cuando tenía 45. Carlos, es que tú eres una total inspiración. Sí. De verdad que esas palabras tuyas, yo me acuerdo que yo llegaba de trabajar muy desmotivada, porque es que a veces es demasiado difícil de verdad lidiar con la gente. Y vos tenés todas las de perder en algunas circunstancias como latino, eso hay que decirlo y bueno. Sobre todo cuando tenés que pelear en inglés. Y hay otros escenarios donde eso va a ser compensado y encuentras calidad humana. Yo no podía ver celular durante mi jornada laboral, Alejo sí tenía más opciones de hacerlo. Y yo siempre me encontraba 2, 3 videos tuyos que Alejo me había mandado durante el día y yo me los ponía a ver. Si esta gente puede, yo también voy a poder. Por estos niños, por este sueño que tenemos hace tantos años, Alejandro y yo, de venir a vivir bien con ese nuevo concepto de riqueza, que para nosotros se traduce en calidad de tiempo, en familia y con los niños. Cuando compramos la primera casa, Nati ya decía, la primera casa, vamos a ir a vivir en ella. Y yo le dije, no, pero espérate, porque de eso nunca hablamos, dijimos, vamos a comprarla. Nunca se habló pero del tema. Para ella, tener la primera casa era ir a vivir en ella. Y yo era como que, no, ya la tenemos, pero espérate, ella, pero es que ya nos vamos a mudar, ¿no? ¿Cuándo vamos a entregar esta casa? Y no, espere, hagamos los números. En los números decía que era más rentable quedarnos viviendo donde estábamos viviendo porque la renta era más barata, la casa nos daba el mortgage, además nos daba un cash flow. Eso para ella fue como un balde de agua fría. No vamos a ir a vivir en la casa que acabamos de comprar. ¿Qué prefieres? ¿Que vamos y sacamos $300 del bolsillo que estemos allá
¿O quieres estar aquí y que nos lleguen los $300 a nosotros? Ah, bueno, todo el curso, todo lo que hemos visto, ella fue como entendiendo y viendo como que, bueno, sí, tiene que ver con los números. Y de hecho, no vivimos en ninguna de las dos casas. Vivimos todavía en la misma casa que llegamos hace 6 años. Ninguna de los mortgages que tenemos igual a la renta que estamos pagando. Y es una casa cómoda. ¿Cuánto ganabas tú, Natalia, en el trabajo que tenías en el daycare? A mí me pagaban como a 3 la hora. Mensualmente Los podrían ser 2.000 de pronto, 1.800, 1.700, sí. $300 no parece mucho, pero si multiplicamos 300 por 12, 3.600. O sea, esos 300 son 2 sueldos adicionales al año que recibías de ingreso pasivo con esa casa. Opiniones, sí, lindo y todo, bonito irme a mi casa, mejor mi casa. Pero cuando dejamos que los números nos hablen, estamos pensando en el futuro. Y fíjense, yo veo que están viviendo en una muy buena casa, están viviendo bien. No es que necesito cambiarme de casa. Y a veces podemos hacer sacrificio. Ahorita, por ejemplo, que los intereses están altos con respecto a hace un par de años, que las propiedades han subido, que las hipotecas son mucho más caras. Todavía muchas veces es más negocio mantenerse en renta que vivir en la casa que uno compra. En últimas, los números son los que mandan. ¿Y la primera casa la tiene arrendada con una puerta o le sacaron 2 puertas? Primero la tenemos con una puerta. La segunda estamos en ese proyecto porque esa fue una de las características ya cuando la conseguimos, que tuviera la posibilidad de hacerle como el efficient. Aún no se lo hemos hecho porque la tenemos rentada a unos estudiantes de una universidad muy prestigiosa que se llama la Embry-Riddle. Esa universidad es de gente que son pilotos, gente que estudia ingeniería aeronáutica, todo eso. Entonces pagan bien. Entonces tratamos de mantener cada habitación a un buen precio y esa nos deja muy poco cash flow porque esa propiedad se compró en un momento donde el mercado del interés estaba muy alto y no lo hemos podido ajustar todavía. Lo deja como 80 y algo, casi los 100. Con el proyecto quizás tratar de buscar la manera de rentarlo como aparte, pero por ahora nos está pagando el mortgage y nos deja un poquitico de cash flow. ¿Cuánto les vale esa remodelación? Entre 6.000 a 10.000 más o menos. Tiene baño, la habitación ya tiene el baño aparte, solamente le tengo que hacer una adaptación. Toda la casa es 4, 2 and a half, 4 habitaciones, 2 baños y medio. Quedaría una parte 3, 2, en la que queda 3 habitaciones, quedaría un baño y medio. Entonces hay que hacer la remodelación del baño para que quede completa. 12.000 más o menos. Sí, más o menos entre 8.000 a 15.000 todo. ¿Ahorita en cuánto la tienen arrendada? En 2.575. Wow, está barata. Sí, y eso que nos costó subirla a eso. Que Nosotros miramos mucho en el área el tema de las rentas y todo, pero no da para más en Bueno, ese momento. ¿cuándo se vence ese contrato? ya se vence en En mayo. ¿Y ahí vive solo la persona o con la familia? Ahí viven 4 estudiantes. O sea, ¿son 4 roommates o ustedes se la arrendaron por Son 4 habitación? roommates. El contrato está hecho de los 4, de todos, o sea, todos firman. Entonces, responsabilidad de todos. La casa siempre va a tener ese precio de renta, pero hay 4 personas. Si le hacen, el efficient vale $15,000. ¿Cuánto le pueden sacar de renta al efficient? 200, no. Bueno, puede ser 1.200. Vamos a poner, ¿y en cuánto quedaría la casa sin ese espacio? Yo creo que entre 1.800 a 2.000. Sí, o sea que realmente no sube mucho. Recibirían en total $3,000. O sea, nosotros buscamos los precios de las casas para renta en una aplicación que se llama Rentometer. Y ahí nos dice como el average. Si miramos los números, si ustedes tienen que meterle $15,000, si ustedes entregan en mayo la casa, ¿en cuánto la podrían arrendar? Ya hay un nuevo Costco alrededor de la zona, o sea, ya la zona se ha valorizado mucho más. Por ahí $100 más, digo yo, Nati. Por ahí unos 2.650 más o menos. Y lo que no quisiéramos es apretarle mucho el valor para que no se demore mucho en volverse a ocupar. Y si ustedes le meten 15,000 para sacar 1,000, realmente no valdría la pena el negocio. No. ¿En cuánto pueden arrendar una habitación? Eso es lo que estaba pensando, eso le iba a decir. Yo creo que va a trabajar mejor amoblarlas, ponerles una cama, ya tenemos unos televisores, ponerlas como bonitas, coger cada habitación y poner, por ejemplo, la que tiene medio baño, esa se puede rentar amoblada por ahí en 800, digo yo. Las otras 2 en 700 y la que es completa, yo creo que se puede rentar en 1.000. Ustedes pueden hacer lo mismo, casi sacarle $4,000 a la casa sin hacer nada. Todavía no he calculado y he pensado el tema de los servicios de la luz, del agua
y del internet que estaría a cargo de nosotros. Son 3 habitaciones de 800, una de 1000. Son 3400. Los servicios serían 500 más o menos. Sí, porque esos muchachos le tiran al aire duro. Entonces, son 2900. De todas maneras, si la gente entra y sale, tampoco sería buen negocio. La tendencia del mercado va hacia eso, hacia las habitaciones, pero no siempre son buen negocio. Hay que ver cuánto hay que meterle, hay que ver lo de los servicios, hay que ver, por ejemplo, lo de la vacancia, porque si ustedes tienen una renta por un año, las habitaciones a veces duran menos que un año y esa rotación les baja la rentabilidad. Lo he visto viable si Otra nos cosa vamos a que- vivir allá. ¿Cuánto están No, pagando no. de renta ahorita? Estamos pagando apenas 1.500 de renta acá y el mortgage de este es 2.300. 2.300. Pero ¿para qué se van a, si están pagando 1500, ¿para qué se van a ir a pagar 2800? No, que lo veo viable hacer el efficient allá en el momento en que, en algún momento que nos vayamos a vivir allá. Si ustedes están pagando 1500, así hagan el efficient, les saldría $500 más caro vivir allá. Sí, probablemente, sí. Probablemente esta renta la están subiendo. Bueno, pero por más que le estén subiendo, están $1000 más baratos que esa propiedad. Sí, señor. Entonces, si ustedes mantienen eso, lo que sí va a subir es la renta de ustedes, el flujo de caja se va volviendo más generoso con el tiempo. Perfecto. ¿Cuánto están ganando los dos? Bueno, en ese momento soy yo la única que estoy con W2, estoy con la corporación, estoy más o menos en 40.000 al año. Alejo, como empezó ahorita el negocio de real estate, entonces esa es como la parte en que estamos tratando de ajustarnos porque eso es como de ganancia pues por comisión y todo el cuento. Entonces es como apoyando mucho ese emprendimiento de Alejo para que podamos ya empezar a hacer finalmente como el negocio de bienes raíces, que es lo que más nos ha llamado la atención. Por ahora Claro, estamos en porque ese como de reajuste. los gastos de ustedes, ¿cuánto valen al mes? 2.500 más o menos. 2500 incluida la renta, más la Sí. comida, más la gasolina, más todo, 2500, no. Renta, más servicios, más comida, Mira, de renta, más de renta. seguros, más seguro Sí, médico. sí. Estamos demasiado austeros, pero sí son más o menos 3.000. Así como los felicito, jalón de orejas gentil. No están llevando un presupuesto detallado de gastos, No, señor. porque si no sabrían cuántos son los gastos. ¿Cuánto es tu presupuesto de ingresos mensuales? Yo lo proyecto a que sea siquiera lo que estaba ganando la compañía antes, que era alrededor de 2.000. Bueno, Alejandro, ustedes saben que yo los empujo porque yo soy el abogado del futuro de ustedes, ¿vale? Sí, señor. Pero mira, Alejandro, ¿cuánto llevas de Realtor? 7 meses. Y has vendido 2 propiedades que ¿cuánto te han dejado neto de comisión? Neto de comisión, una me dejó 11.000, la otra me dejó 8.000 y esta del lunes me va a dejar unos 6.000. O sea que te has ganado 26 en 6 meses. Sí, en 7 meses. O sea, te has ganado 3.700. O sea, casi has doblado tu ingreso. ¿Tú podrías ganar una plata haciendo electricidad para casas? Sí, señor. ¿Tuviste experiencia en eso? Yo me acuerdo que, pues, que estabas empezando y era arreglos, cambiar la caja de fusibles y hacer cosas sencillas, ¿de acuerdo? Sí, no, y complejas también. Ay, perdón. De las cosas que matan los emprendimientos muchas veces es que le ponemos toda la carga muy rápido al emprendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes una posibilidad de ingresos buenos, pero son irregulares. Pero los gastos fijos de ustedes son fijos. Si tú no vendes, tú le pones la presión a tu mujer y a la relación porque los gastos fijos siguen. Eso tensiona la relación y tensiona el ambiente de la familia, innecesariamente. Y lo que va a pasar en un momento determinado es, sí, yo gano más plata, pero uno necesita la plata mejor fijo que y mejor me voy a mi puesto 2000. Y cuando tú has ganado esta plata y han demostrado que tienes la capacidad de ganar plata con eso, prefieren hacerse la vida más fácil o más difícil. Qué pregunta tan estúpida, ¿cierto? Pero es que les voy a decir cómo lo pueden hacer. Primero, tú vas a decir, voy a dedicarle 3 horas, 4 horas a mi trabajo de Realtor. Que no sean a medias, ¿de acuerdo? Sino que sean enfocados. Entonces, si tu trabajo es mercadear, llamar para buscar listing, lo que tú, pero enfocado 5 horas haciendo la tarea de qué es lo que tú tienes que hacer, no perdiendo tiempo. Y tú dices, me voy a dedicar a conseguir por lo menos $1,000 a la semana haciendo electricidad. Eso es fácil para ti. Entonces, mira, te voy a decir esto.
Yo me acuerdo, yo un día tuve una emisora, se calculaba 4.5 semanas por mes. Entonces vamos a decir que tú te ganas 4.500 al mes. ¿Qué seguridad ves de ganarte $1,000 a la semana haciendo trabajos en casas? Sí, o sea, tanto no lo veo. Yo sigo que por lo menos unos entre 500 a 800. Tuve una No, 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 compañía. no. No, señor. Tú no consigues más por mercadeo. Si tú te mercadeas, encuentras más negocios y ganas más. Si tú te enfocas en poner buenos avisos en las redes, en Craigslist, en Marketplace, si te enfocas en hacer mercadeo, en atender y en elegir bien tus clientes y copiar una estrategia de mercadeo de una que está bueno, ay, este aviso me gusta y lo copias, el misma estrategia de mercadeo de una persona que lleva 20 años y pones el aviso y recibe los mensajes de texto y atiendes las llamadas, tú me vas a decir que no te vas a ganar $1,000 a la semana. Sí, señor. Sí, señor, o sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Si tu mujer perdiera el trabajo, tú te podrías ganar $1,000 a la semana. Yo me iría a buscar un trabajo en una compañía. Entonces dime. Yo puedo ganar entre 500 y a veces 800. Me encanta cuando hace así. Sí, seguro, lo puedo lograr. ¿Lo puedes lograr o lo vas a lograr? Lo voy a lograr. Si son 4.500 por 12, $54,000 más al año. ¿Qué tal eso? Muy bien. Muy Perfecto bien. para bienes raíces. Pues Y si así tú ya. le pones los 3.300, que van a ir subiendo tus 3.300 y te ganas otros 4.000, son 48.000 más 48.000, te ganas $102,000 al año. Sí, perfecto. No, yo creo que 500 porque es muy difícil. Yo, Estamos por yo ahí. prefiero aguantarme la mala cara de mi mujer de porque no me ha salido la plata. Ella me ve en redes demasiado tiempo y no consigo negocios. Me leíste la mente, Carlos. Yo soy brujo. ¿Ah? ¿Qué Mm, te parece? Sí, definitivo. Ok, ¿cuánto dieron de cuota inicial de la segunda casa? Como 16,000. Y además como realtor vas a tener la posibilidad de conseguir oportunidades y vas a aprender a ver qué son buenas casas porque hay muy buenas oportunidades. Ahora, Natalia, podrías ganar, y yo sé que tienes las niñas y todo eso, pregunto y tú tienes que mirar, tú me vas a decir si puedes, si no puedes. ¿Qué podrías hacer tú para ganar $1,000 más mensualmente? Yo lo he estado buscando hace tiempo ya. Yo el 2025 me desperté con esa meta de que necesito agregarle algo como al income de la casa. Empecé a buscar trabajos como freelance, incluso ya encontré uno el año pasado y la idea es empezar a perfilarme ahí más para poder tener más trabajos virtuales, que es lo que más me funciona con los niños, porque todavía están pequeños. De lo contrario, yo siempre he pensado volver a oficina, obviamente me va a dar como más ingresos. Yo fui office manager en una incubadora de negocios y ahí fue donde conseguí este trabajo ahorita como Operations Coordinator, que es un asunto muy virtual con Georgia. Entonces ganas 40,000 al año. Si tú te fueras para una oficina, ¿cuánto ganarías? Creo que la hora podría subir más o menos a 30, pues que me suba más o menos a 46,000, 50,000 es lo que he visto como en los perfiles ahorita de LinkedIn y otras redes. ¿Tú hablas inglés también? Mi inglés es profesional, pues o sea, hasta el punto de comunicarme y todo, pero para escribir todavía me demoro mucho. ¿Qué tal si tú te ganaras $2,000 más al mes sin salir de la casa? Genial. Bueno, Natalia, te voy a dar un trabajo. Si es con Carlos Davis, de ¿Listo? una. Mejor que con Carlos Davis, es con Alejandro Guerra. Ok. Tienes carisma, eres bonita, eres metelona. ¿Qué tal si tú le ayudas a hacer llamadas para hacer leasing, le ayudas a vender, le ayudas a conseguir clientes? Claro, muy buena idea. Porque ustedes Perfecto. dos son una empresa. Entonces, si tú en vez de trabajar para otra persona, tú dices, bueno, Alejandro, enséñame. Y yo sé que trabajar en pareja es desafiante, no es fácil, pero tiene unas ventajas increíbles. Yo no hubiera podido hacer lo que he hecho si yo no hubiera trabajado en equipo con mi esposo. Si lo logran hacer, es algo maravilloso. Comienzas con él y después tú sacas tu propia licencia. Entonces empiecen a pensar más en grande. Oiga, Alejandro, ¿por qué no ponemos esto? ¿Por qué no hacemos propaganda de esa manera? Tú eres comunicador. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hay muchas herramientas para aprender mercadeo en línea. De todas maneras, la gente sigue necesitando gente. Y si ustedes ya tienen la visión de inversionistas, van a poder crecer en forma increíble. Si Alejandro no pudiera trabajar o muriera y tú tienes que sacar las niñas adelante y una de tus niñas tiene un desafío de salud y tú necesitas conseguirte $10,000 al mes, pero no puedes conseguir un trabajo porque necesitas estar en la casa con tus hijas. ¿Tú tendrías duda de que te ganaría los $10,000 mensuales?
No, para nada. Va uno con toda. Entonces, en vez de estar ahí como la gente que conocemos de 500, 700, o ganarme comiéndose la chiquitolina todo Ay, el Carlos. tiempo. ¿Entienden eso? Sí, señor, yo lo entiendo. Entendido. Alejandro, tú subes a $100,000 tus ingresos y Natalia, yo te voy a proponer que para junio de este año, ayudando a Alejandro, te estés ganando $3,000 adicionales. Ok, O sea que eso multiplicaría los ingresos de la familia 102,000 más 40,000 que tú ganas, más 36,178 al año. ¿Qué tal eso? perfecto. Suena bien. Suena, pero ¿lo van a hacer o no? Claro. Claro. O 500 o 700 o yo voy a ser un agente y voy a crear también mis negocios y lo que ha aprendido Alejandro lo voy a potencializar y voy a ponerme las pilas y me voy a ganar $3,000 más. Mantienes tu otro trabajo, por supuesto, $3,000, lo haces a tu tiempo. ¿Qué tal eso? Perfecto, suena muy bien y así va a ser. Les voy a extender un año la mentoría para Uy, Alejandro de los $650 semanales. Ay, Carlos, oh, gracias. Qué gracias. rico. Oh, wow. ¿Qué les parece? Así sí lo vamos a lograr. Y yo les digo, la mentoría desde que ustedes la tomaron ahora ha cambiado tremendo. Oh, Hay qué unos rico. grupos de estudio que se han mejorado, clases virtuales en vivo para los números, para aprender negociación, que eso como realtors a ustedes les va a servir de una forma increíble. Lo que va a hacer el mercadeo para ustedes con la gente es, mire, nosotros le ayudamos a que no solo compre su casa, sino que su casa sea un buen negocio. Y sobre todo los latinos. Nuestro objetivo no es venderle, nuestro objetivo es que usted compre bien. Ustedes van a vender una asesoría con pensamiento inversionista, porque ustedes lo que le van a decir a la gente, mire, nosotros les vamos a decir cómo pueden crecer ustedes con bienes raíces mientras limpias casas, cómo puedes crecer con bienes raíces mientras trabajas en un daycare, mientras eres electricista, porque nosotros lo hicimos y nosotros ahora no tenemos deudas y hemos crecido porque le voy a enseñar cómo hacerlo y le voy a enseñar a conseguir el crédito, porque ustedes pueden hacer eso o no. Claro Sí, que señor. Yo tengo otra opción más que no sé cómo suena con el tema de flujo de caja porque ya lo había como pensado. ¿Qué tal trabajar con rentas, rental, ayudando a la gente a rentar casa? No sé todavía cómo suenan las comisiones con eso, pero de pronto Bueno, me puede dejar ahí un cash flow. mira, le voy a decir lo bueno y lo malo de eso. Lo bueno es que es un negocio recurrente. Todos los meses vas a ganar un porcentaje de la renta. Lo malo es que es otro negocio distinto a Realtor, porque eso toma tiempo. Yo tengo mi manager que me maneja las propiedades, que se dañó esta cosa, que pasarle la carta, que se ocupó y hay que remodelar. Eso toma tiempo. Todo se puede, pero es un trabajo. Entonces yo te digo, enfócate en lo que te estoy diciendo. Mentiras, no me crean nada de lo que yo les digo. Ustedes piensan lo que estoy diciendo y yo sé que van a ser muy exitosos. Bueno, Natalia, ¿qué le dirías a alguien que dice, ay, no, es que no tengo plata, es que la situación está muy dura, es que las casas están muy caras? Hay que pensar siempre en positivo, sacar ese tema de la loca de la cabeza, De la casa. de la casa, perdón, la loca de la casa y diciéndote que no puedes, mientras que tú tienes un potencial gigante que puedes explorar y puedes salir adelante. Y Alejandro, ¿qué le dirías tú a alguien? Que se arriesguen, que busquen posibilidades, que a veces cuando las cosas se ven nubladas y se ven oscuras, hay una luz en el camino y deben hacerlo. Que se queda uno ahí procrastinando y en parálisis por análisis y no toman acción. ¿Y qué le dirías a tu socia maravillosa de lo que ha sido para ti en esos años? ¿Qué le diría? Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, gracias por haber sido tan valiente de tomar la decisión de tomar ese De proyecto de casarte migración. conmigo. Haber sido tan valiente. 8 años de novios. 8 años de novios, imagínate eso, casi que no da el salto. Yo también tengo mucho que agradecerle a Alejo. Alejo ha sido mi polo a tierra. Díselo a él, díselo. Alejo, quiero decirte que tú eres mi polo a tierra, has sido mi polo a tierra por muchos años. Me has enseñado a manejar mis finanzas, me has enseñado a crecer y ha sido un camino muy especial a tu lado. Yo te amo mucho. Gracias.
Bueno, me siento muy orgulloso de ustedes. ¿Qué tan seguro de 1 a 10 es que a final del año ustedes ya estén en los $200,000 anuales? No que se ganen este año los 200,000, porque eso es un proceso, pero que ya estén ganándose entre los dos, 17,000, $18,000 mensuales. Sí, Carlos, yo siempre dije que cuando te creímos y seguimos tu protocolo y tus pasos, nos fue bien. Entonces este año también lo vamos a hacer y con toda seguridad. Sí, 10. Entonces el año entrante tenemos compromiso y ustedes me cuenten cómo les fue. Y tú me Sí. puedes decir, Alejandro, sí me estoy ganando los 700. Ya, por favor, ya. En enero del 2026, sí, 700 mensuales. Gracias, gracias. Y a ti que estás viendo esto de verdad, quiero mostrarte una vez más cómo tienes las posibilidades. Ahí nos quedamos como mirando para el mismo lado y eso, pues los escritores le llamamos punto ciego cuando estamos escribiendo y volvemos y hacemos la misma cosa tantas veces que dejamos de ver los errores, las posibilidades, las alternativas. Y yo quiero decirte que tú tienes muchísimas alternativas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Edúcate financieramente. La educación te abre puertas. En este momento, cuando tú estás viendo este video, estás abriendo puertas. Mira la información. Mira, aquí tenemos un webinar gratis que te puede decir cómo tú puedes dar los pasos que esta pareja maravillosa dio y que miles de personas han dado y que a lo mejor tú y tu familia podrían beneficiarse de ellos. Si te llamó la atención, aquí en este link encontrarás el acceso a mi webinar, a mi clase gratis en la que te daré estrategias que le han ayudado a decenas de miles de personas a cambiar su vida financiera.